Bueno, pues vamos al siguiente tema. Seguimos la progresión, ¿vale? Digamos, lógica de cómo hacer el estudio. Hemos terminado el tema de los ángeles, los demonios y Satanás y seguimos, digo, esa progresión que consiste en mantener una línea, digamos, lógica. Primero, ¿con qué comenzamos? Con que nos basamos en la Biblia, que es nuestra fuente de inspiración. Y creemos que la Biblia es palabra de Dios. Así que empezamos con eso, porque si no, ¿para qué vámonos? No tiene sentido nada de lo que hablemos. Comenzamos con ese tema, la inspiración de las Escrituras, porque es nuestra base, de aquí lo sacamos todo y de ningún otro lugar. Y a partir de ahí, ahora seguimos, ¿con qué seguimos después? Pues con la persona de Dios, el Dios Trino, que es el que tenemos y creemos. Y después de Dios hemos pasado a los seres espirituales, ángeles, demonios, Satanás. Y ahora ya nos metemos entonces en el ámbito de la creación. Dejamos lo espiritual, las esferas celestiales, lo invisible y pasamos a lo visible, la creación. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que también vamos a comenzar el tema de la creación de una forma lógica, progresiva, es decir, vamos a empezar como creyentes, como cristianos, dejando la base fundamental, que es hay que hacerlo por la fe. Hay que entenderlo y aceptarlo por la fe. Es la fe la que nos hace entender, dice aquí el apóstol a los creyentes, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El universo constituido por la palabra de Dios es formado de la siguiente forma, y mirad los antropomorfismos ahora que utiliza la palabra, la forma de usar lenguaje humano con formas humanas para hablar de una manera en la que es hecha o creada la creación, valga la redundancia, creado el universo. Isaías 48, 13. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo, y al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos. Ahora, Dios entonces, ¿cómo hizo las cosas? ¿Con su palabra? ¿Con las manos? ¿Esto qué es lo que es? ¿La Biblia se contradice? ¿La Biblia da distintas versiones? Insistimos, hay solamente una forma, hay una manera, hay un camino, hay una realidad, pero estamos conociendo desde múltiples, y esto es la palabra de Dios, vais a ver el mismo asunto hablado desde distintos momentos de la historia, por distintas personas, dando distintas perspectivas. No son contradicciones, son perspectivas desde cómo tú ves. Cuando tú ves un coche, si tú lo ves por detrás, pues tú dirías, pues tiene unas luces rojas que se encienden, y el que lo está viendo por delante dice, pues tiene unas luces blancas que se encienden. Ah, se está contradiciendo, un coche no tiene luces rojas, las tiene blancas. No, las tiene blancas, no, las tiene rojas. No, pues depende como por donde estés mirando el coche. Son perspectivas de una misma realidad. Ahora, decir que mi mano también fundó la tierra son antropomorfismos que nos ayuda a entender, por ejemplo, a ir asimilando información, de que Dios no es un montón de energía ahí funcionando al azar, sino que conlleva un proceso de implicación personal. Es que Dios es persona. Dios no es un ente impersonal, no es una fuerza impersonal. Es persona que impacta en su obra. Si tú ves un Picasso, sabes que el autor es distinto que cuando ves un Dalí. Que hablo así que parezco un artista, ¿no? Un Picasso. Cuando uno ve un cuadro que ha pintado Picasso, así ya parezco menos importante. Es distinto a cuando uno ve un cuadro que ha pintado Dalí y cuando uno ve un cuadro que ha pintado el Greco, porque cada uno ha impactado en la obra su carácter, su forma, su estilo.
porque es una persona. No se cayeron los botes de pintura de lo alto de una mesa o de un techo o de donde fuera, ¡bum! Y la pintura se desparramó en el suelo, llenó unos lienzos y ahí salieron la pintura. Sino que habían artistas detrás usando sus dones, su capacidad, su inteligencia, cogiendo el pincel y creando la obra. Y cada uno tiene una manera distinta. Aún cuando quisieran pintar lo mismo, o cuando se decidieran a pintar lo mismo, cada uno veríamos y diríamos, pues este árbol, el mismo árbol, venga, vosotros tres, coged y pintad el árbol. Este árbol lo ha pintado Picasso. Ah, no, pues este ha sido pintado por Dalí. Pues este lo ha pintado el Greco. Así que se trata de un autor impersonal, que va más allá de coger ese mogollón de energía y de materia que se dice que había en un universo y ¡guau! Sale así, de repente todo. Y lo veremos en el desarrollo del asunto. Por eso, entendemos por la fe que por la palabra de Dios es constituido el universo, pero después, o mucho antes más bien, el profeta está diciendo que Dios habla, con mi mano he hecho yo estas cosas, y mi mano derecha mide, toma medidas, hace cálculos. ¿Cómo es el origen? Vamos al origen del asunto. Bueno, pues se dice ya aquí en el capítulo 11 de Hebreos, y que hemos leído, el capítulo 11 de Hebreos, versículo 3, dice, constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que lo que no se ve no significa que no exista. Más allá de esa realidad básica, tenemos como principal invisible ¿a quién? A Dios mismo. El invisible y sabio Dios, del que habla Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 1,17. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí tenemos dos asuntos. Fue hecho de Dios mismo y de lo que no se veía. Tú no veías antimateria por ningún lado. Tampoco se veía a Dios, ni se ve a Dios. Pero ahí está funcionando. Ahí está generándolo todo. Y el invisible produce y genera las cosas de lo que no se ve. El conflicto ahora es inevitable. Vamos al asunto de un conflicto inevitable, que es el de la fe. Hemos empezado con una parte que ya genera conflicto, la fe. Y ese conflicto va a estar presente en el ser humano siempre que pretenda conocer seriamente y profundamente. No es el que viene y hace así, ¿cómo esto? Así, y lee 2 párrafos, o va a ver un vídeo y ve el minuto 1 del vídeo y ya se cansa. Y después o ve un programita y no aguanta. No, el que estudia, investiga, profundiza y cuando llega hasta aquí, porque ha estudiado, quiere saber más y quiere más y más y más. Y quiere llegar hasta el último nivel de conocimiento y ocurre lo inevitable, que es chocar contra el conflicto que existe en nuestro ser interior, de encontrarse que hay una única verdad. Es imposible que existan 3 verdades. Verdad hay una. Realidad hay una. Y la verdad va implícita a la realidad. Y nuestra condición espiritual caída se va a rebelar contra el resultado, porque no nos va a gustar, como pecadores, como enemigos de Dios que somos por naturaleza, no nos va a gustar encontrarnos con la realidad. Y es que ahí está Dios, al final del todo. Yo diría que ya como creyentes podemos verlo desde el principio. Pero al final del todo, si renuncias a Dios y quieres profundizar, investigar y entrar hasta lo más recóndito del origen de todo y de la causa y del porqué y de la explicación de todo, y aquí hago un paréntesis, mucho cuidado, la ciencia no puede explicar las cosas, simplemente las describe, pero no es capaz de dar la explicación, porque la única explicación es
Dios mismo. ¿Por qué la gravedad cae a 9,8 metros por segundo o funciona a 9,8 metros por segundo cuadrado? La ciencia te describe que es así y te describe cómo funciona y qué es lo que hace que funcione así, pero ¿por qué? Y la respuesta es porque Dios ha decidido que ocurra de esa forma. Porque Dios ha decidido que una masa grande atraiga y no repela. Dios podría haber dicho, pues no, las masas grandes van a repeler y entonces aquí no podríamos estar de pie, saldríamos todos disparados del planeta Tierra. Pero la ley de Dios y en la gravedad, la ley de la gravedad, y se le llama ley, curioso, porque hay un legislador ahí detrás, de la gravedad, está dispuesta de que las masas grandes, los cuerpos grandes, atraigan a los pequeños. Así que cuando recurrimos a lo demostrable, empírico, científico, y encontramos que en esto también hay límites, nos vemos obligados a creer. Porque el hombre dice, no, a mí déjame de Dios. Estamos estudiando sin religión ni nada, ¿eh? Vamos a dejar el tema religioso. Muy bien, venga, vamos a estudiar. Y vamos a estudiar bien, de verdad. Sin prejuicios. Y vamos para adelante, profundiza. Y al final, ¿qué te encuentras? Una ciencia que necesita de creer. ¿Por qué? Mira, el creer no es exclusivo de la religión. Porque no hay forma de ser científicamente concluyente con algo, especialmente con la formación del universo, porque están obligados a creer cómo fue el origen. De hecho, después de décadas afirmando consistentemente, como si fuese un hecho ya indiscutible, cómo fue el origen del universo con el Big Bang, ahora resulta que sí era discutible. Así que, bueno, afortunadamente no quemaron a nadie en la hoguera, como se hizo hace 500 años, y no se mató a nadie, ni se le metió en cárcel, ni nada de eso, pero sí que iban de que tenemos ya la verdad absoluta. Y hubo un Big Bang, y aquí explotó todo de un punto infinitesimal de masa. No había un punto infinitesimal de materia y energía. Hay lo que, ahora dicen que hay lo que le llaman la sopa caliente. Han cambiado de teoría, postulado, hipótesis, etc. De modo que, en todo caso, sea sopa caliente o sea un punto infinitesimal de energía y materia, ¿de dónde sale eso? ¿De la nada? ¿La nada da lugar a algo? ¿La nada produce algo? El concepto nada ya choca en la mente. No somos capaces de pensar en la nada, porque el hecho de pensar en la nada ya es algo, ¿no? Entonces, la nada no se sostiene por sí mismo. Y mucho menos que surja algo. Si hay nada, no puede surgir nada. No puede dar algo. Así que la ciencia ya tiene que entrar en un asunto de fe. Bueno, ellos dicen, bueno, fe no. Yo lo que digo es que ya no sé más. Bueno, por ahí está la realidad, que hay cosas, hay materia, hay átomos. ¿Eterno? Como me digas que es eterno, entonces ya no tendrás tanto problema en pensar que Dios es eterno, ¿eh? Bueno, Dios sí, un Dios eterno. Bueno, pues tú dices que la materia es eterna. No, la materia no es eterna. Entonces, ¿de dónde sale? Tienes que decirme que es de la nada. ¿Veis? Al final entramos en un conflicto de fe. El hombre cuestiona la creación y Dios pregunta, como a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Tú vienes a cuestionar las cosas. Y tú llevas aquí 2 días sobre la superficie. Dime, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la Tierra? Esto es muy importante, ya que el método científico choca contra la ausencia de experimentos. Todas las cosas tienen que estar demostradas empíricamente. Bueno, pues que hagan experiencia con el inicio de la creación. Que para ello tiene que estar allí el experimentador. El científico tiene que estar allí presente. ¿Y dónde estabas tú cuando él fundaba la Tierra? Así que se sacan hipótesis, se sacan conjeturas, se sacan teorías. Pero al final vas a tener que tirar de creer. Al fin y al cabo es fe.
Pues nosotros, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Diseño y propósito. Salmo 146, versículo 6. El cual hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. 136, 5. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Sí, hizo los cielos, si nos quedamos en el 146, hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vale. Sí, pues esa explosión de energía, que es Dios. No, cuidado. Vamos a otro salmo. Y te va a presentar el coche ahora desde otra perspectiva. Va a aportarte un dato más. No, los cristales son fijos. Yo estaba y había un cristal fijo. No, los cristales se levantan y se bajan. Claro, es que tú estás por detrás y el otro está por el lado. Y verás que hay cristales que se levantan y se bajan y hay otros que son fijos, que son el de atrás y el parabrisas. ¿Veis? La perspectiva. Complementar, añadir información. No es contradicción, es añadir cada vez más información. Y vamos, de que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que ellos hay, y ahora dice, hizo los cielos con entendimiento. Es importante entender esto. Es importante anotarlo bien, que Dios hizo las cosas con entendimiento. No hay nada más absurdo que pensar, más bien sin pensar, que todo lo que nos rodea y que funciona en su ajuste fino es fruto de explosiones, de choques sin sentido ni diseñados sabiamente. Porque para eso hace falta ciencia. Si las cosas fuesen de que se ha caído, ha explotado, lo que sea, para eso hace falta ciencia. Tanta necesidad de profundizar en temas tan grandísimos como son los asuntos científicos que las universidades, repito como he dicho otras veces, las universidades gastan libros y libros, horas y horas en estudios y hay materia que te deja estupefacto. Para un tema de azar y de caos, no. El estudio científico profundiza en las inmensas complejidades de las estructuras y de las funciones de esas estructuras creadas, entendiendo el propósito y la funcionalidad, el propósito y la utilidad, aparte de disfrutar del diseño y de la estética, que por cierto, eso es importante también. Hay máquinas que son útiles, pero son feísimas. ¿Habéis visto la primera Thermomix? ¿Habéis visto la última Thermomix? Pues las dos funcionan muy bien. Al final, las dos pican hielo de maravilla. Pero la primera es horrible y la última es una pasada de bonita de diseño. Eso, pues, el Señor hizo cosas muy útiles, muy prácticas, con funcionamientos maravillosos y con una estética y un diseño envidiable. Y de hecho los hombres crean las cosas en función a ellas. Y todo cuanto existe tiene un ajuste fino. ¿Sabéis lo que significa el ajuste fino? Un reloj se te atrasa o se te adelanta si la maquinaria pues está un poquito desfasada, ¿no? Y cuanto mejor ajuste la maquinaria, mejor van a ir calculados los segundos. Y un reloj en un año se te puede atrasar 4 horas y otro en un año se te atrasa 1 minuto. Porque el funcionamiento va perfectamente. Hay unos márgenes muy, muy, muy pequeños de error. Pues en el universo mantenemos en la creación un ajuste fino. La luna tiene que estar donde está, el sol donde está, los planetas donde están, las galaxias donde están, para que todo funcione y las estaciones funcionen, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, todo esté funcionando como tiene que funcionar. Y el Señor en Deuteronomio lo dice, yo os di las estaciones para la siega, para la sementera, para la cosecha, etcétera, etcétera. Todo está para que funcione todo en un ajuste fino. ¿Qué significa? Que si lo cambias un poco, y en eso consiste el ajuste fino, si lo cambias un poco, más lejos o más cerca, se desbarata el invento. Se destruye, se estropea la maquinaria.
El potasio en sangre. Sáquenme una analítica del paciente. Tiene el potasio, ¿cómo? Y nos preguntan, ¿cómo tiene el potasio? El potasio varía un poquito para arriba, un poquito para abajo. Pero, ¿cómo es el potasio? Porque un poquito de potasio más para arriba, un poquito de potasio más para abajo en sangre, hace que el corazón falle. Y el ritmo del latido cardíaco tiene que ir perfectamente adecuado a la actividad física que haces. Y si tú estás sentado y estás latiendo a 65 latidos por minuto y te pones a correr, como el corazón siga latiendo 65 latidos por minuto, te caes al suelo, no puedes. Y si te sientas después de estar a 160 latidos por minuto, porque ibas corriendo, y el corazón sigue a 160 latidos por minuto sin parar, estando sentado, te caes al suelo, porque no lo aguantas. Todo va ajustado en las funcionalidades de cada cosa, y de cada elemento, y de cada momento. Así que hay un diseño bien organizado en su funcionalidad y en su estética, y un propósito. Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Mirad, yo no sé de Júpiter, de Marte, de la galaxia de Orión y de la galaxia que está a miles de años luz de Orión y de lo que hay, si hay vida allí, allá o acá. Acá, un poquito más acá. Pero acá, en la Tierra, sí sé que hay vida con propósito. Que Dios hizo la Tierra y la fundó con propósito, para que fuese habitada. No fue en vano, no fue un capricho, no es un movimiento absurdo, ni sin sentido, ni fruto del azar, y que de los miles de millones de constelaciones que hay, aquí ¡pam!, sale de repente algo que le llaman vida y que, por cierto, es tan inmensamente complejo como lo que se ve. Que bueno, que descubren una gota de agua en Marte o en la Luna y bailan bulerías los científicos, porque han visto una gota de agua o un lago de agua. Dios mío de mi vida, ¿qué es lo que tiene el planeta Tierra? Más de una gota de agua tiene y más de un charco. No se trata de un montón de materia inerte que surge así, de repente, por generación espontánea y de la nada, y que, por cierto, son combinaciones de trillones y trillones y trillones de partículas llamadas átomos, porque toda materia está compuesta por átomos. Y da forma y crea toda esa belleza que hemos visto con funcionalidades. Recordad, no solamente es estructura, es función. Y una célula tiene industrias. Iros a Silicon Valley y ver las industrias funcionando y entrar dentro de la fábrica y ver las máquinas funcionando, pues así son las células por dentro, a nivel microscópico. Bien, que dice el Salmo 105, versículo 2. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Hablad de todas sus maravillas.